Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. En las últimas semanas, la opinión pública ha tomado conocimiento de una decisión que tomó el presidente en ejercicio de Ecuador, Lenín Moreno, cuando dio por finalizadas sus funciones a 6 embajadores de su país. Principalmente destacan la cesación de funciones de su embajador en Cuba y en Venezuela. Esto está demostrando los hechos que existe un cambio en su orientación política y cada vez, ¿no es cierto?, se denota que Lenín Moreno está cada vez más lejos de Correa. Esto sin duda no deja de llamar la atención por el hecho de que la principal acusación que hace Lenín Moreno a sus antecesores de haberle dejado un país enormemente endeudado y con un déficit fiscal que por hoy sobrepasa el 5%, es más el 7.5%. Esto en los hechos motivó que también semanas pasadas este presidente ecuatoriano haya dispuesto, entre otras medidas, bastante simbólicas, algunas como es el caso de la venta de un avión presidencial, como de los automóviles de lujo del gobierno, también asociada a otras medidas como fue la reducción de los salarios de un 10% de los funcionarios públicos que tienen un mayor nivel salarial. Estas situaciones sin duda llaman la atención por el hecho de que cada vez que queda más evidente la situación de que, como suele ocurrir en economía, la economía es cíclica y los gobiernos populistas cada vez están cayendo en desgracia, ¿no es cierto?, cada vez son menos, ¿no es cierto?, la economía está virando hacia los gobiernos pro mercado, ¿no? Y la principal desafío que tienen estos gobiernos pro mercado, que es la nueva tendencia que se está dando en la economía, ¿no es cierto?, es de poder equilibrar una política económica con los programas sociales. Y esto se ha visto particularmente en América Latina con la victoria que ha habido tanto en la Argentina, ¿no?, como en el Perú, con gobiernos que están más cerca del mercado. Bien, para hablar sobre esta situación, el nuevo contexto que se vive en la economía, principalmente latinoamericana, lo hemos invitado al doctor Soria, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, como siempre, y listos para conversar sobre un tema tan interesante, que es muy complejo. La batalla no ha terminado, ni está definitivamente liquidado el populismo. Yo diría, hay que esperar, como diría algún otro analista, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, parece que las manifestaciones se acabaron. Ya no hay ese ímpetu, esa masificación de la gente que va a pedir la renuncia de Maduro. Tan es así que en varias entrevistas que se han hecho a gente activa, ha señalado que ha sido inútil las manifestaciones de 120 días, más de 120 muertos. Por otro lado, la MUT, es la concertación de la oposición, se ha fragmentado más, con el llamamiento a elecciones a gobernadores. Y ahí sí se va a ver realmente la verdadera faz, porque, bueno, unos han hecho su referendo con 7 millones y los otros han hecho constituyente con 8 millones. Ahora vamos a ver, porque van a haber, observadores internacionales también, cuál es la correlación de fuerzas reales en Venezuela. Porque aparentemente pareciera ser que solamente el régimen de Maduro está sostenido por las Fuerzas Armadas, el aparato burocrático y el sector todavía que le queda del chavismo. Pero no otra vez la fiscal ha huido, prácticamente no ha podido dar la cara. ¿Cómo se llama? Tintori, la esposa de uno de los más grandes opositores que estuvo preso tanto tiempo, también está fuera de España. Entonces, los voceros parece que están desapareciendo por compromiso con el gobierno o porque se han dado cuenta que la cosa no va por ahí. Y finalmente el que le ha puesto la cereza a la torta ha sido Trump, como dijimos creo la otra vez, llamando a la intervención militar. Todo el esquema de los 16 países que se reunieron en Lima se ha caído. Anoche justamente tuve la oportunidad de ver el programa de ¿cómo se llama? El que escribió, bueno, se me ha ido a la memoria, con el Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente del Perú, donde la economía peruana está a la baja. No va a crecer este año ni siquiera el 2%. Y Kuczynski dice que va a hacer un esfuerzo para que esto pueda mejorar y pueda subir al 3%. Y confía
no precisamente una medida de política económica, sino que Kuczynski confía en el sostenimiento y subida de los precios del cobre. Ahorita están pagando $3 la libra de cobre. Realmente es un precio que no se vio desde hace unos 5 o 6 años. Y el Perú es el segundo productor en el mundo de cobre y exportador. No sé si productor, pero exportador el segundo en el mundo. Y por otro lado también se ve que Kuczynski no las tiene todas consigo, porque hablando del suministro de agua, él dice que es contrario a la privatización y que podría combinarse con más un modelo mixto, porque dice en Nueva York el agua es de carácter público, en París es privado. Oppenheimer, el que lo ha entrevistado ayer, Oppenheimer. Y por otro lado dijo que él no se va a repostular, y cuando le preguntó concretamente al caso de Venezuela, él dijo pues que el que metió la pata fue Trump. Y Trump ha metido la pata no solamente en eso, sino en el retiro del Club de París, de los ecológicos, etc. Y le preguntó a Oppenheimer, ¿y ahora qué van a hacer con el caso de Venezuela? ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, bueno, no sabemos qué vamos a hacer. Porque ya el tiempo de las declaraciones ha pasado, no hay nada que hacer. Nos podremos volver a reunir los 16, 18, dudo, porque ya una reunión sería casi como un compromiso de aval de la tesis de Trump de intervenir al Perú. Bueno, entonces en Ecuador me da la impresión de que Moreno quiere distanciarse cada vez más de Correa, eso no hay duda. ¿No es cierto? Ahora hay que ver también a cuánto va a crecer el Ecuador, ¿no? Porque si fuera tan simple la cosa no habría mucho problema. Pero a mí me da la impresión de que Lenín Moreno está adoptando una posición parecida a la de Ollanta en la segunda elección para presidente del Perú, distanciarse de Chávez y de todo el populismo. Bueno, evidentemente se distanció, pero ahora sabes dónde está en la cárcel, ¿no es cierto? Y justamente Oppenheimer decía que el Perú ahora tiene el récord de presidentes en la cárcel o con arresto domiciliario o con extradición. Entonces así se ven las cosas. Veremos qué pasa en las elecciones de la Argentina, pues, ¿no? cuando vean realmente la verdadera elección, porque las otras han sido primarias. Y ahí están casi a la par en la provincia más grande, prácticamente determinante en la Argentina, como es Buenos Aires. Entonces ahí está, porque es pues un poco difícil también, y eso debe entender Kuczynski, que quitarles a los sectores populares ciertos subsidios que ya prácticamente estarían como consolidados. Claro, eso es lo peligroso, pues. Ahora hay que ver cómo se puede hacer eso, cómo se puede dirigir más dinero a la inversión. Yo creo que por ahí da la cosa. No te olvides que muchos le han llamado a Venezuela ¿cómo se llama? El Waterloo. Vamos a ver si es el Waterloo del populismo o es que el populismo todavía va a sobrevivir algún tiempo más. Así es, doctor. Como habías manifestado al principio, la economía, principalmente en los países latinoamericanos, indudablemente ha cambiado desde mediados del 2014. Este hecho significó un golpe muy duro, principalmente para todos aquellos gobiernos populistas, porque vieron afectado su principal renta, sobre todo la exportación de materias primas. De esto no se salvó absolutamente nadie. Y en los hechos, Estados Unidos, con la crisis del petróleo del 2014, se reposicionó como la primera economía mundial, porque prácticamente no hubo moneda en el mundo, comenzando por el yuan japonés, que no se depreciara frente al dólar. La apreciación de la moneda americana fue en todo el mundo. Ahora, la situación de Ecuador obviamente no es diferente al resto de los países, principalmente de aquellos que dependen de la renta petrolera. El 50% de los ingresos de Ecuador justamente provienen de la renta petrolera. Y la situación de este país es más comprometida aún, porque no nos olvidemos que su economía es dolarizada, ¿no? Al margen de eso, justamente por esa característica es de que ha sufrido un mayor embate principalmente por sus principales socios comerciales, ¿no? Que al devaluar sus monedas, Perú y Colombia, han tornado prácticamente mucho más competitivos su oferta exportadora frente a la de Ecuador, que evidentemente es un país que al margen de la renta petrolera también es uno de los principales exportadores de otros productos, como es el caso del banano, el cacao, las flores, el atún. Pero esa situación naturalmente es muy diferente, no nos olvidemos de que a otras economías, porque no nos olvidemos de que, por ejemplo, a partir de 2017,
Ecuador tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde prácticamente casi el 76-80% de los países de la Unión Europea tiene arancel cero para ingresar al Ecuador. Y el caso de los productos ecuatorianos, casi el 100%, 99.7%, no tienen barrera arancelaria para poder exportar hacia la Unión Europea. Entonces se ve, ¿no es cierto?, que ese es un país bastante particular en cuanto al desarrollo de su economía. Su PIB, no nos olvidemos, es la mitad de Chile y de Perú, ¿no? Y nuestro país, obviamente, es la tercera parte del PIB que Ecuador. Entonces, eso demuestra el poder, la musculatura de esa economía, ¿no? Pero lo que en los hechos llama la atención es lo que usted manifestaba, ¿no es cierto? Porque el reto está en eso, en que estos gobiernos que son gobiernos pro mercado los que se están sucediendo ahora, ¿no? La izquierda obviamente no está en su mejor momento, la izquierda principalmente populista. El desafío que tienen estos gobiernos pro mercado es de poder equilibrar sus políticas económicas con sus programas sociales. Y en definitiva, doctor, en el caso ecuatoriano, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, al margen de esos sesgos que se están evidenciando ahora, es de que su situación económica no es la mejor, ¿no? Es más, Lenín Moreno, la principal acusación que le hace a sus asesores de haberle dejado un país enormemente endeudado y con un déficit fiscal mayor al 7.5% del PIB. Entonces, esto obviamente ha obligado a este presidente a adoptar cierto tipo de medidas, ¿no? Y en los hechos, estas están demostrando un nuevo escenario, ¿no? Una economía extremadamente debilitada. Pero yo me pregunto, ¿qué más va a hacer Lenín Moreno? ¿Qué más? El Ecuador es una economía de mercado. Correa fue claro cuando dijo, no puedo desdolarizar la economía. Hay libertad de que, bueno, más que libertad de cambio, el dólar corre como moneda nacional, ¿no es cierto? Hay libertad de precios, hay todo, hay todo. O sea que el populismo se ha caracterizado por encubrir este modelo liberal o neoliberal con subsidios, discursos, etcétera, etcétera. Pero en los hechos el mercado ha seguido funcionando. Sí. Y una cosa que me llamó la atención anoche en la entrevista con Kuczynski y de Oppenheimer fue lo siguiente, ¿no? Dio dos datos tan escalofriantes el presidente del Perú, que primero que en 30 años los ríos que bajan de la cordillera a la costa en el Perú han disminuido su caudal en 50%. Eso es una cosa alarmante para todo el mundo. Y de ahí que han dicho que la posición de Trump es real, se ha equivocado de medio a medio. Continuando con nuestro análisis sobre lo que está sucediendo en la economía latinoamericana en particular, que lo que más nos interesa es de que sin duda los vientos están cambiando hacia, como ya has manifestado, hacia gobiernos pro mercado. Los gobiernos populistas cada vez están cediendo espacios y esto naturalmente es una situación al parecer irreversible. La situación económica obviamente ya no los acompaña, ya no tienen los recursos que tenían hasta 2014. Pero esto no solamente está sucediendo con otros países latinoamericanos, ¿no? No nos olvidemos de que existen una serie de situaciones que es lo que está sucediendo también con nuestra economía. Principalmente ahora el mayor sostén de nuestra economía resulta ser la renta interna, los impuestos, los ingresos tributarios. Es más, si vemos por ejemplo a nivel mundial el IVA a nivel mundial tiene un promedio del 15%, en otros países actualmente es del 13%. Pero otras economías, ¿no es cierto?, que el caso, por ejemplo, de Uruguay, de la Argentina, están por encima del 20%. Y eso es porque, naturalmente, este impuesto es el más importante, grava al consumo, principalmente bienes y servicios. Y probablemente, ¿no es cierto?, después de las elecciones del 2019 en nuestro país,
entre las medidas que se tengan que adoptar para un poco afrontar la disminución de la renta petrolera y poder mejorar nuestras recaudaciones en niveles tributarios, probablemente se vea un ajuste a nivel del impuesto al valor agregado. Es más, si vemos, por ejemplo, en otras latitudes, por ejemplo, la discusión que había entre Grecia y el Eurogrupo era justamente esa, de que debía de incrementarse el IVA en Grecia del 13 al 23%. Y eso lo hacía por la enorme gravitación que tiene este impuesto en esas economías, como en cualquier economía el IVA. Doctor, esa es la situación. Bueno, ¿no? voy a volver a lo que estaba, no, mejor voy a responder a lo que está diciendo. Sí, subir el IVA del 13 al 23, ¿y qué van a comer los griegos? Me pregunto yo. Es que la cosa no es tan sencilla como pareciera ser en una mesa, ¿no? Hay gente en Grecia en este momento que no puede comprar pan, especialmente los jubilados, entonces no es nomás subir. Y fíjate que en Grecia está el gobierno de Tripas, que es un gobierno de izquierda, más de izquierda que Podemos en España, pero sin embargo ha tenido que adoptar una serie de medidas que realmente eran necesarias, pero tampoco se puede ajustar más. Hay que ver que la productividad de la gente, no se pueden quitar gastos de educación, de salud, etcétera, etcétera. Evidentemente, pero volviendo a lo de tú dijiste una cosa que no creo que se comparece con la realidad, que el proceso digamos, de liquidación del populismo es irreversible. Eso no sé, en historia, en filosofía no hay irreversibles, todos son ciclos que van dando, aparecen aquí, vuelven a aparecer, etcétera, etcétera. Por eso es que el más grande revolucionario de todos los tiempos, Vladimir Ilich Lenin, dijo que la historia no es una tendencia ascendente, sino es una espiral, que tú vas girando y llegas a un punto, pareciera ser que estás en el mismo, pero estás avanzando hacia arriba. Entonces eso hay que ver, porque fíjate, en este momento el proteccionista más grande, digamos, el líder contrario al libre cambio, ese es Trump. Es una cosa increíble que Trump, siendo el presidente de la potencia más grande del mundo, en este momento esté adoptando políticas proteccionistas que Estados Unidos no aplicaba desde antes de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera de la Primera Guerra Mundial. Ha elevado el arancel en todo. Está a la aceptación del Congreso. Entonces hay que ver eso. Y por otro lado, estaba hablando de Kuczynski, y ahora vuelvo a retomar lo que estaba hablando cuando me cortaste, que Kuczynski dio un dato interesantísimo, que la China va a crecer este año cerca del 10%, y que está demandando nuevamente materias primas, cuando todo el mundo decía ya, la China se ha desacelerado, va a crecer al 6.8%, cuando ya en los 2 primeros trimestres la China sobrepasó el 7%. Entonces, Kuczynski, ¿qué dice? Fíjate, Kuczynski dice, ¿confiamos en qué? Confiamos en que los precios de los commodities vuelvan a subir. No ha dicho voy a adoptar, porque ya no sé qué más va a adoptar Kuczynski en el Perú, pero se ha dicho una cosa importante, que quiere que los recuerden todos, porque le va a dar a 10 millones de personas agua. Y eso evidentemente es una inversión de carácter social, no es una inversión de carácter productivo. Porque Kuczynski el Perú tiene ahorita la ley de inversiones más liberal de toda América Latina. Prácticamente lo único que falta es que se bajen los pantalones a los inversionistas extranjeros, ¿no es cierto? Y Ollanta Humala ha seguido ese mismo predicamento y él está siguiendo el mismo. Y entonces las cosas están, pues, es una batalla. Yo siempre soy partidario alguna vez de los grises, ni con el neoliberalismo aquí, ni con el estatismo aquí. Hay que ver cuánto de Estado es necesario y cuánto de mercado es posible. ¿Sí? Todo lo que el mercado puede dar sin que se desboque una crisis como ocurrió con la crisis subprime en Estados Unidos está bien. Entonces el Estado tiene que regular en algún momento ese mercado que se puede desbocar, ¿no es cierto? Esa parece ser la política de Trump, que nos parece un tanto insensata, imposible que la primera potencia, en Davos ya lo dijo Trump, no le interesa ser líder. Entonces, ¿qué dijo Xi Jinping? Yo voy a ser líder, entonces la China va a ser el líder. Entonces ahí, claro, se ha dado cuenta después que eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este momento la política económica a nivel mundial es tan compleja que es bien difícil, digamos, de discernir. Lo he escuchado también anunciar Assad. ¿Sabes qué ha dicho Assad? El Occidente ha fracasado en derrocarlo.
y ha dado las gracias a Irán, a China y a Rusia. Entonces, el problema es pues que nosotros jugamos en las ligas menores, no jugamos en las ligas mayores. En las ligas mayores están pues China, Rusia, Estados Unidos, Europa y el Japón. Los demás, bueno, hay niveles intermedios, donde Brasil era el líder del nivel intermedio, pero está venido a menos. No sabemos qué va a pasar con la economía brasileña. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que va a ocurrir y sobre esa base hacer algunas sugerencias. Que en este momento yo veo compleja la cosa. ¿Me he pasado? Bien. Evidentemente, lo que no hay duda es de que el contexto de la economía mundial ha cambiado desde el 2014, ya no es la misma. No hay duda, ¿no es cierto?, de que el caso, por ejemplo, de Donald Trump está cumpliendo una agenda. Esto fue claro cuando declaraba de que American First, primero los americanos. Esto suponía en los hechos, ¿no es cierto?, de que lo que va a interesarle, preocuparle, va a priorizar sin duda es su industria, ¿no? Para eso es que ha impuesto una serie de barreras arancelarias para todas las importaciones que vengan de afuera, ¿no? Es más, se ha propuesto revisar todos los tratados de libre comercio, no apuesta ya por estos y más bien está mostrando una orientación hacia acuerdos bilaterales. Pero esta situación naturalmente está siendo bien aprovechada, ¿no es cierto?, por otros grupos, el caso por ejemplo de los países miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no?, donde están Chile, Perú, Colombia y México, y se convierte en un principal atractivo para algunos otros países que forman parte, por ejemplo, del Mercosur. En fin, de lo que no hay duda, sin duda, es de que la economía ha cambiado, ¿no?, desde el 2014. Nuestro país, evidentemente, ¿no es cierto?, se ha caracterizado por una economía principalmente dependiente, ¿no?, dependiente de la exportación de materias primas. El proceso de industrialización no pasó de ser un simple eslogan, ¿no es cierto? Sin duda es el mayor fracaso del gobierno del MAS, no haber podido industrializar nuestra economía. Es más, lo que está sosteniendo el crecimiento de nuestra economía en los hechos simplemente es la demanda interna. Pero todos sabemos de que la demanda interna es de corta duración. Bien, amigos, el tiempo se nos ha acabado, le damos las gracias al doctor Soria y los esperamos en una próxima edición. Buenas noches.